Gustavo Zuluaga Serna fue el juez que desnudó el pasado criminal de Pablo Escobar Gaviria. Él ordenó su captura y sus pesquisas hicieron que el Congreso levantara la inmunidad parlamentaria del capo. Por eso fue sentenciado por la mafia. Hoy se cumplen 30 años de su crimen. Esta es la segunda entrega de nuestra serie Mártires del narcoterrorismo. Si su papá no se le mete al tema de esa investigación, no ordena la captura de Pablo Escobar, no le levanta la inmunidad parlamentaria, quién sabe qué habría pasado en Colombia. Muy seguramente hubiese sido presidente de la República Pablo Escobar. Lo dice sin titubeos Carlos Zuluaga Valencia, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna, asesinado hace 30 años por el capo. Y vamos a cambiar las estructuras de los partidos políticos colombianos. Pocos recuerdan su gesta. En tiempos en los que la mafia gobernaba Medellín y los sicarios se multiplicaban esperando la seña para apretar el gatillo, el juez Gustavo Zuluaga se atrevió a procesar al todopoderoso Pablo Escobar. Inclusive a él le habían ofrecido plata para que dejara ese proceso y él dijo siempre: antes muerto que claudicar. El 23 de septiembre de 1983 comenzó su calvario. Ese día ordenó la captura del narcotraficante que entonces se pavoneaba feliz en el Congreso y pidió que se levantara su inmunidad parlamentaria. El capo quedó expuesto. Hasta ese día todos los expedientes contra Escobar habían sido incinerados o desaparecidos. Era un intocable. Porque es hora de que el país pase de las suposiciones a las pruebas concretas y claras. Era una cosa muy intimidante, pues uno pensar que el papá de uno podría faltar porque había tomado la decisión de defender la justicia y de encauzar un proceso, y con ese proceso fue que se pudo enjuiciar a Pablo Escobar y sacarlo del Parlamento. El juez Zuluaga constató que el capo había mandado asesinar a 2 agentes de seguridad en 1977. Ese caso le quitó la careta al matón, que saltó a la clandestinidad mientras llenó de bombas al país. El juez Zuluaga fue sentenciado por la mafia. Como pudo, logró burlar las amenazas y los peligros hasta el mediodía del 30 de octubre de 1986, cuando fue acribillado en Medellín cuando se movilizaba con su esposa. Que una bala de un no sé qué, que inmediatamente le destrozó el cerebro. Cuando ya lo remataron, ya él estaba muerto. Carmelita Valencia tiene incrustado en la memoria ese instante terrible. 30 años después, volvimos con ella a la escena del crimen. Y vi que de un carro se bajaban y otros venían caminando y nos apuntaban, y yo le dije a mi esposo: nos van a matar. Y cuando yo le dije nos van a matar, él intentó hablar, pero ya las balas le habían roto su cabeza. Él no sufrió. Lo que haya sentido cuando yo le dije: papi, nos van a matar. Además de las balas en su cabeza, se encontraron 9 más en su espalda. Carmelita Valencia tenía entonces 7 meses de embarazo. 3 balas la impactaron cuando el instinto la tiró sobre el cuerpo ensangrentado de su marido. Ya era tarde. Le tocó dejarlo ahí, ya morado, para correr a salvar a su bebita. Cuando yo me bajé, que me bajé muy mareada del carro, a mí me parecía imposible que yo estuviera parada. Todavía tiene una bala junto al pulmón. No se la pudieron quitar. Aprendió a vivir con ese huésped criminal y con la tristeza. Eso fue una tragedia muy grande. Magistrado murió por no vender su conciencia, tituló El Colombiano al día siguiente del crimen. Mis amigos decían: pero tu papá sí es bruto, huevón, ¿cómo se mete con Pablo Escobar? Ángela Zuluaga no pudo conocer a su papá. Nació un mes después. Aprendió a quererlo a través de las fotos y los recortes de prensa. Tenía apenas 51 años cuando lo mataron. Esa ausencia la marcó tanto que en la universidad hizo un documental en su memoria como catarsis. Se liberó. Encontré, como te digo, las respuestas que estaba buscando. Encontré una paz interior que no tenía. La historia de mi padre merece ser conocida. Los Zuluaga Valencia son unos sobrevivientes. Pocos años después de la muerte del magistrado, su hijo Jaime Alberto apareció muerto. Estudiaba Derecho y escarbaba entonces el expediente impune de su papá. No hay certezas del homicida, pero doña Carmelita cree que lo asesinaron por eso. Y sin embargo, nunca dejaron de sonreír. Le tocó la última balota y la sacó. Y es que no salió favorecido. Yo sí me quería ir. ¿Ah, sí?
Son un ejemplo. A pesar de las calamidades, jamás dejaron que el odio los gobernara. En cambio, el orgullo por su padre no les cabe en el pecho. Volvimos con Carlos Zuluaga al lugar donde impartió justicia a su padre. Ahora es un concurrido centro comercial. Hasta allá llegó Pablo Escobar un día para amenazarlo. Salió Pablo Escobar y aquí en el último piso empezó a lanzar billetes. Y todo el mundo se abalanzó a coger el dinero que estaba cayendo del cielo, que tiraba Pablo. Gustavo Zuluaga Serna es un nombre que no debe olvidarse. Así lo extraña la hija que no pudo conocerlo. Lo más lindo de esta foto es que él tenía esta costumbre en sus álbumes de marcar muchas veces la fecha y otras veces como algún comentario sobre la foto. Entonces esta foto, por ejemplo, dice aplicando justicia. Aplicando justicia, entonces, o sea, me parece muy curioso, ese era él, o sea, eso como su modo de ser, él ahí en su escritorio, leyendo, me imagino, sus casos y sus cuestiones, y nada, aplicando justicia. Juan David Laverde, Noticias Caracol.